La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta quinta sesión del ciclo 2023, enero-junio, nos acompaña la doctora Angélica Peregrina Vázquez, corresponsal por Jalisco, y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles y muy honrada de participar en este ciclo de diálogos desde la academia. Yo a tus órdenes, Araceli. Muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Es un ciclo dedicado a la memoria visual de quienes integramos la Academia Mexicana de la Historia y pues es un placer poder platicar contigo y hablarnos, eh, escuchar más bien este día esta, este paso de la enseñanza de investigación y que nos cuentes cómo surge este amor por la historia, esta inclinación por la historia, y si es desde estos momentos muy iniciales de tu carrera profesional o si nos tenemos que ir a un momento todavía más atrás. Bueno, realmente mi interés por la historia ha sido, bueno, desde que aprendí a leer. Siempre era como ratoncito de biblioteca, me le escapaba a mi madre para que no me molestara mientras yo seguía leyendo algo que me tenía muy interesada. Y luego, yo estudié primero en la Escuela Normal de Jalisco, me preparé para profesora de enseñanza primaria y la historia era algo de lo que me parecía mucho más fácil de sobre todo en las prácticas cuando hacíamos como estudiantes, de explicar, ¿verdad? Si a mí me tocaba dar clases de historia, era de lo que más me gustaba. Y paulatinamente, bueno, pues la historia me fue interesando cada vez más, al grado de que luego ya me inscribí en la Universidad de Guadalajara para cursar la carrera, ¿no? Pero primero pasé por estos estudios de la normal y pasé como tantos jóvenes, egresé, tenía 18 años, tantos jóvenes que tienen una etapa donde se incorporan al trabajo como profesores, pero luego ya no hay oportunidades. Entonces, ese fue mi caso. Yo tenía la oportunidad de irme a trabajar a una escuela rural. Mi padre inmediatamente dijo que no, que cómo me iba a ir yo a un lugar tan lejano, etcétera, etcétera. Entonces me quedé en Guadalajara. Al rato, pues ya no había chamba. Entonces dije, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Fue cuando decidí inscribirme en la Universidad de Guadalajara en la carrera de historia, pero a la vez mi papá pues veía que me quedaba mucho tiempo libre y me consiguió un empleo, ¿sí?, como burócrata en una oficina federal de Hacienda. No me digas, ¿qué hiciste Sí. ahí? Esto parece cosa como muy fortuita, pero me sirvió bastante, ¿no? Aprendí contabilidad y aprendí muchas cosas de gestión administrativa y burocrática, evidentemente, y esto en mi carrera profesional después me sirvió bastante, ¿sí? Porque a las tareas de historia yo sumaba esta facilidad para las cuestiones administrativas, buena para controlar los centavos, etcétera, etcétera. Eso me sirvió bastante. Y Oye, déjame que entonces, te interrumpa, no, pero eso
va a ser una distinción de Angélica Peregrina hasta el día de hoy, ¿eh? Entonces, justamente vamos a tener que agradecer a tu padre que te haya conseguido ese trabajo, porque de verdad lo vamos a ir viendo a lo largo de este diálogo, porque vas a tener una capacidad de gestión impresionante. Pero te dejo continuar, pero no quería dejar pasar este detalle. Bueno, es algo que me sirvió bastante. No fue tan sencillo, el horario era pesado, eran en tiempos en que se dejó de trabajar los sábados, trabajábamos nada más de lunes a viernes, pero la jornada creció. Entonces yo salía a las 3 de la tarde de esa oficina y entraba a clases a las 4 de la tarde a la facultad, ¿verdad? Entonces fue correr, correr y correr y luego tiempo para estudiar, pues solo en la noche. En fin, pero las cosas se combinaron, ¿no? Y salieron. Yo concluí la carrera, como muchos nos pasa, tardé tiempo en terminar la tesis y en obtener el título, pero de ahí ya no me alejé de los estudios históricos porque el doctor Muria, quien fue mi profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, pues luego me dijo, bueno, pero tú qué estás haciendo en una oficina de ese tipo, ¿no? Y se coincidió con que en Guadalajara se rescató el archivo de la Secretaría General de Gobierno, que fue el pie de cría para constituir el Archivo Histórico de Jalisco, y ahí me consiguió un trabajo. Entonces yo dejé las tareas burocráticas de Hacienda y me concentré en la catalogación de documentos antiguos, ¿no? Pues para mí era una maravilla, ¿sí? Aprendí lo que no había aprendido en la facultad, a paleografiar documentos, a ordenarlos, sacudir sí sabía, ¿eh? Así que quitarle la tierra, eso fue más sencillo, pero fue una maravilla poder ir viendo cómo se llenaban los anaqueles del archivo histórico que habían pasado de estar en una bodega, ¿sí?, a darles un lugar digno en el Archivo Histórico de Jalisco. La directora era Helen Ladrón de Guevara, con quien todavía conservo una maravillosa amistad y agradecimiento por todo lo que me enseñó, ¿sí? Y además ahí me di cuenta de que lo que habíamos aprendido en la facultad no era suficiente, no era suficiente. Había que meterle muchas lecturas, muchas horas al estudio para poder catalogar los documentos que teníamos en nuestras manos. Y además era un privilegio, ¿no? Aquellos documentos del siglo XIX, y entonces el siglo XIX me fue fascinando cada vez más, y es en el siglo en el que yo puedo decir que casi me especialicé. Exacto, porque tu tesis se va a llamar La enseñanza normal en Guadalajara 1823-1958. Y me imagino que esta riqueza que podemos encontrar en la tesis, pues está totalmente ligada a este trabajo que también ahora nos revelas. Desde esta época estás colaborando de una u otra manera con el doctor José María Muria y también algunos otros profesores que me gustaría que pudieras recordar en este momento, doctora Angélica Peregrina. Sí, bueno, desde luego el director de la facultad, el doctor Alberto Ladrón de Guevara, era un médico muy afamado, ¿sí?, especializado en cosas de cura de los pulmones, incluso hasta la tuberculosis y demás. Y era el director de la facultad, y él nos decía, a ver, si no aprenden otros idiomas, si creen que aquí vienen a estar mientras se casan, ¿qué están haciendo aquí, mis niñas?, ¿no? Entonces nos ponía a estudiar, era de un humor fino, ¿sí?, un humor terrible que tenía. Bueno, nos hacía la vida de cuadritos, pero nos enseñó, ¿sí?, a madurar y a ver que la historia no es repetir cifras, nombres y demás, sino que buscar aquellos fenómenos, los contextos. Él abogaba siempre por los contextos, ¿no? Tengan presente qué pasa alrededor, ¿sí? No nada más se centren en este individuo o en su historia y demás. Vean los contextos.
Otro de los profesores que recuerdo con gran cariño, porque en la facultad llevábamos un año de propedéutico y estábamos juntos todos los compañeros, los que iban a ir a filosofía, a letras, a historia, fue el maestro Adalberto Navarro Sánchez, que él era, bueno, pues un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un hombre que escribía bastante y además muy accesible en sus clases. Según yo, sabía bastante español y era buena, yo no tenía faltas de ortografía, pues él nos enseñó a ir más allá en la expresión escrita, ¿sí? En el manejo del lenguaje. Y desde luego el doctor Muriá, que en el curso propedéutico nada más estuvo con nosotros como un par de semanas, en un mini curso donde nos puso a analizar un documento, me acuerdo que de clavijero y demás, y también con un humor muy ácido y como es el doctor Muriá, en esta primera experiencia, pues ahí ya empezó a ver quién sí de veras era más o menos candidato apto para la historia y los que, bueno, nada más iban ahí a la facultad a pasar las tardes. Esta es una característica de la facultad. Se creó para preparar profesores de historia, de literatura, de filosofía, para las preparatorias de la Universidad de Guadalajara principalmente. Y entonces yo tenía los estudios de profesora normalista, entonces no hice preparatoria. Con esos estudios se revalidaron y ya pude ingresar a la universidad. Entonces, esta era una de las principales objetivos de esta facultad, pero tanto el doctor Ladrón de Guevara como Muria y algunos otros profesores pues empezaron a inclinar la vocación de estos estudios hacia la investigación histórica, ¿sí? Y desde luego que esta investigación pues se pudiera comunicar de una manera adecuada, o sea, a enseñarnos a escribir. Y en el segundo año de la licenciatura, con el doctor Muria tuvimos una clase optativa, con la característica de que él escogía a los estudiantes. Uno no podía inscribirse en la clase del doctor Muria nada más por gusto propio, no, él escogía a los estudiantes. Y ahí empezó una relación, bueno, pues que sigue hasta la fecha, ¿no? Que ha durado por muchas décadas, ya casi 5 décadas, y ahí seguimos. Yo sigo aprendiendo y él sigue enseñando, ¿verdad? Entonces, Sí, una maravillosa binomio, un maravilloso binomio. no, fíjate que justo lo que te iba a preguntar es, estamos en los setentas, ¿qué momento se está viviendo en Jalisco y en particular en Guadalajara que va a permitir justamente volcar no solamente la historia hacia la enseñanza, sino la historia hacia la investigación y hacia la divulgación? ¿Qué recuerdas tú en estos momentos que va a ser tan fuerte todo este trabajo? Porque finalmente de aquí se van a derivar muchísimas obras de las cuales también tú vas a estar presente, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ¿qué se estaba viviendo en estos momentos que hacía necesario justamente impulsar la investigación en la historia y la divulgación de la historia regional? Bueno, en ese aspecto yo creo que un papel muy importante lo desarrollaron el doctor Ladrón de Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras y el doctor José María Muria en este camino que yo he llamado, he escrito algo sobre eso, la profesionalización del oficio, ¿sí? O sea, no solo preparar profesores que fueran a pararse en un salón de una preparatoria a dar clases, sino empezar a investigar porque en Jalisco la historia, digamos, general que existía, pues era la de Pérez Verdía, publicada en 1910, y el tipo de estudios históricos, pues son estos que en alguna ocasión don Luis González llamó parroquiales, ¿verdad? De estos cronistas de muchas fechas, positivistas en grado sumo, entonces buscar hacer otro tipo de historia. Para esto en la facultad, los sábados se organizaban conferencias en las cuales asistían ciertos personajes a explicarnos un poco estas nuevas corrientes. Así conocimos a Enrique Flores Cano, a Ciro Cardoso,
empezamos a saber quién era Brodel y la Escuela de los Anales y quién era Marx, ¿sí? Empezamos a conocer a estos nuevos pensadores. Pero también lo que se pensó era preparar las fuentes. Y en eso ahí confluyó el rescate que decía yo del Archivo Histórico de Jalisco, que se hace más o menos en 1975. Yo egresé de la facultad en 75 y en 1976 empecé a trabajar en el Archivo Histórico de Jalisco. Y esto significaba preparar las fuentes para hacer una nueva historia de Jalisco, con otras corrientes, con otras tendencias. Estaba muy de moda porque sabemos que las corrientes historiográficas han tenido sus momentos álgidos. Esta nueva historia de la Escuela de los Anales, ¿no? Que contempla esta visión general, total, no solo una historia de la economía o de la política o de los hechos militares, ¿no? Esta historia que tiene al hombre como su objeto central. Si te parece, podremos ir cerrando con algún otro compañero profesor que recuerdes para este segmento y dejar justamente el Archivo Histórico de Jalisco y todo lo que derivó en obras para la divulgación para el siguiente segmento. Claro que sí. Bueno, aquí yo no puedo dejar de contar esta experiencia de que el licenciado José Guadalupe Zuno haya sido nuestro profesor, porque él había sido, bueno, fundador de la Universidad de Guadalajara, gobernador de Jalisco. Las anécdotas que nos narraba, pues eran de viva voz, ¿verdad? Porque él había participado en el movimiento revolucionario. Y luego resulta que era muy amigo de mi papá, eran compañeros en la logia masónica. Entonces, sus clases eran, si platicaba sus anécdotas, maravillosas. Si daba su clase una cosa que llamaba arqueosofía, ¿sí? Enfadosísimas. Entonces yo le decía a mi papá, ándale, tú llévame a la facultad y si te encuentras al licenciado Zuno, ahí lo entretienes platicando para que no hubiera clase, ¿sí? Entonces, pues sí, lo veían, ¿cómo estás? Y quién sabe qué, don Enrique y no sé qué, licenciado y demás. Entonces no había clase. Uf, la libramos hoy, ¿sí? Porque a las 4 de la tarde, acabando de comer, con la comida aquí, pero fue toda una experiencia, ¿no? Conocer a este personaje y también el profesor que nos daba paleografía, el licenciado José Luis Razo Zaragoza, pues le decíamos, es que aquí no le entendemos, pues échale raya y sígale al otro. Entonces era el profesor, échele raya. Entonces, una etapa maravillosa de muchos otros profesores, casi no me acuerdo ni de sus nombres, ya han pasado 50 años, pero los que nos dejaron verdaderamente marcados, por lo menos en mi caso, pues el doctor Ladrón de Guevara, Muria, el maestro Navarro Sánchez y el profesor Francisco Ayón Sester, que él nos daba clase, no me acuerdo ni qué clase, pero organizaba unos viajes maravillosos al sureste, que eso nos sirvió pues también de no estar viéndonos el ombligo, leyendo sobre arqueología mexicana, sino ir a ver justamente todos estos testimonios. Oye, doctora Angélica Peregrina, y de tus colegas, compañeros de generación, alguna compañera que haya tenido una trayectoria más o menos similar a la tuya, ¿hubo alguien que pudiera también impulsar carrera por la vía de la investigación? Fíjate que resultó muy curioso porque cuando empezamos en el primer semestre éramos 20 y tantos compañeros. Si no llegabas a las 4 no alcanzabas ni banca, ¿no? Porque los salones no eran muy grandes. Pero al término del primer semestre quedamos como la mitad, ¿no? Más o menos, ¿sí? Entre 12 y 15 compañeros. Y muchos estaban en las mismas condiciones que yo, eran profesores de primaria que por la mañana trabajaban en estas tareas docentes y por la tarde iban a la facultad. De los que fuimos compañeros que se graduaran, recuerdo solo a 4, pero que siguieran una tarea que ya enfocarse por la historia, pues solo una compañera, Tere Ruiz Esparza, que actualmente sigue laborando en la Universidad de Guadalajara, que hizo un posgrado también, hizo el doctorado, pero salvo eso,
no, ni nos titulaban, ni se titulaban, ni, ni le seguían por la línea de investigación. La docencia era más bien por lo que los compañeros se decantaron. Mira, nada más, así que eres pues sobresaliente en esa generación. Y si te parece, vamos a cerrar este segmento para que en el siguiente nos platiques justamente esta relación con los archivos que pues va a estar permanente en tu vida, pero que le va a dar una realmente una oportunidad a la historia regional de reinventarse contigo y con otros colegas. Si te parece, vámonos a un corte y regresamos en un momento. Regresamos con la doctora Angélica Peregrina Vázquez, miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia por Jalisco, y pues estamos llegando al momento de dialogar sobre el trabajo pertinente de revisar no solamente los archivos, de catalogar no solamente documentos como lo hizo ella entre el 76 y el 77, sino ya como investigadora a partir de 1977 justamente, y como parte de una empresa muy importante que va a estar relacionada pues a la historia regional y que conforme va avanzando esta última parte de la década de los 70 y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, te vas involucrando ya con más actividades. Como investigadora de uno de los proyectos que yo considero muy relevantes para la entidad y que va a tener como fin pues reescribir la historia de Jalisco y va a tardar esto varios años, ¿no? Y va a tener varios volúmenes, pero también involucrarte con el Centro Regional de Occidente, INA. O sea, estás haciendo varias cosas como investigadora a la vez. Cuéntanos cómo se va a dar esta etapa de tu vida, doctora Angélica Peregrina. Bien, esta etapa en la que empecé a trabajar en el Archivo Histórico de Jalisco en 1976 y luego por las mañanas y luego por las tardes empecé a trabajar medio tiempo en el Centro Regional de Occidente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en la mañana catalogaba documentos, me tocó en primer término el ramo de instrucción pública, de ahí pues que mi tesis la preparara sobre educación y dada mi formación anterior como profesora normalista, bueno, pues ahí me fue interesando este aspecto de la historia de Jalisco. Y luego, preparamos el archivo, fuimos a rescatar incluso archivos municipales. Yo recuerdo que rescatamos el archivo del municipio de Acatlán de Juárez, que nos llevaron en una patrulla de la Policía Judicial a recoger los documentos, ¿verdad? Entonces, ni modo que nos dijeran que no los soltaban, se había hecho el trámite. Y como ese, hicimos algunas otras tareas. Pero luego, a partir de mayo de 1978, empezó este proyecto de historia de Jalisco, que José María fue fraguando, reunió las voluntades, o sea, entre el gobierno del estado, el gobernador era Flavio Romero de Velasco, un hombre muy culto, muy interesado por la historia, y también muy práctico, que dijo, a ver, se necesitan apoyos, pues ahí van los apoyos. Y se conciliaron las voluntades entre el gobierno de Jalisco y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que en el Centro Regional de Occidente se hiciera esta nueva historia de Jalisco, que José María se comprometió a hacerla en 4 años. Se planteó originalmente 4 volúmenes, y empezando desde la prehistoria, bueno, la flora, la fauna y demás, y con la participación de investigadores del propio instituto que habían participado en esta tarea de reanimar el Museo del Estado, que se convirtió luego en Museo Regional de Guadalajara, que ya lo manejaba el INA, y este centro
de investigación, un proyecto de descentralización que ideó Guillermo Bonfil y fue un experimento pues muy bueno, porque ya en primero fueron regionales, ¿no? Al de Occidente le tocaban los estados Jalisco, Colima, Nayarit, y ayudaban también algo a lo de Zacatecas. Y entonces en este centro regional se empieza a hacer este proyecto. Yo recuerdo que Federico Solórzano hizo lo de paleontología, Otto Schondube lo prehispánico, Heriberto Moreno vino a trabajar acá a este proyecto. Duró poco porque luego don Luis González pues se lo llevó al Colegio de Michoacán. Jaime Olveda, Alma Dorantes, Agustín Vaca, todos los que conformaban la sección de historia, bueno, se repartieron y todos empezamos a trabajar en esta historia de Jalisco. Yo empecé ayudando con algunos temas de educación, pero también ayudaba a esta parte de, digamos, de control administrativo, ¿sí? Así como el chicotito, fulanito no ha entregado. Esto ya está pasado en limpio, aquello le falta la bibliografía, ¿no? Entonces, todas estas tareas, todo este trabajo interno, pues había que hacerlo, ¿sí? Y la conformación de todos los capítulos que dieran unidad a los volúmenes, ¿sí? No era de que fulanito hizo su capítulo y tal como está, ahí va, no. José María hizo toda esta tarea de unificar y luego otra persona, el profesor Cándido Galván, hizo la corrección de estilo, ¿no? De darles este lenguaje, a veces un poco se le pasaba la mano, ¿no? Pero es un lenguaje, bueno, muy bien redactada y demás, y entonces se fueron conformando los volúmenes. Recuerdo como anécdota que a la hora de ir a entregarle al gobernador el primer tomo, pues había un capítulo de prehispánico que no estaba pulido, no estaba terminado, ¿sí? Y yo le dije, pues, ni cuenta se va a dar, ni lo va a leer todo el tomo ahorita, ¿eh? Entonces, bueno, ahí va, con ese temor, ¿qué tal si le abre ahí y demás? Afortunadamente no sucedió, pero la anécdota es que el doctor Muria ya tenía la cita para ir a entregar esto y le sucede un accidente y se fractura un tobillo y entonces ahí va con las muletas. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo cargas el volumen, el libro y demás? Fue ahí toda una proeza de que le echaran la mano y demás para ir a entregar el primer tomo. Se hizo en el tiempo que se había comprometido. Y así fueron saliendo todos los tomos. Y luego a mí me tocó ir a la unidad editorial a cuidar la edición, ¿sí? Porque empezaron a hacer las primeras pruebas y yo como soy muy metiche, yo decía, bueno, aquí está esto con mayúscula, acá está con minúscula, aquí le cambiaron. Entonces dijeron, pues te vienes a revisarlos. Entonces, por las tardes iba a hacer eso. Por la mañana en el centro INA y luego dejé el archivo histórico. Me comisionaron el tiempo que yo debía trabajar para el archivo histórico, pues se lo dediqué a Historia de Jalisco. Entonces yo vivía literalmente en el centro regional de Jalisco. Y vivías para la historia de Jalisco. Sí, sí, entonces, y seguía aprendiendo, ¿no? Porque además aprendí también a escribir mejor, ¿sí? A escribir mejor, pegada con el profesor Galván, y viendo aquellos trabajos, pues que eran bastante novedosos, ¿no? Leer de primicia los textos sobre historia económica y la tenencia de la tierra y demás de Heriberto Moreno, y luego los seminarios que organizaba el doctor Muria con personajes sobre todo que venían de las oficinas centrales del INA. Bueno, conocimos a Enrique Florescano, a Eugenia Meyer, ¿sí? A Ciro Cardoso, ¿sí? En fin, esto nos daba pues una apertura de miras, ¿no? El horizonte de veras se abrió, ¿sí? Y tras 4 años de trabajo salió Historia de Jalisco, ¿sí? Los tomos se fueron terminando, ¿sí? Pero no se dieron a conocer, o sea, se guardaron. Yo recuerdo que en 81, en 80 terminamos el primero, en 81 el segundo y en 82 el tercero y el cuarto, ¿sí? Entonces salieron estos 4 tomos y se dieron a conocer. Fíjate cómo son las cosas fortuitas.
se presentaron los 4 tomos de Historia de Jalisco un 9 de noviembre de 1982 por la mañana. Y por la noche fue la inauguración y la instalación del Colegio de Jalisco en el mismo día. Entonces, Mira. bueno, ¿qué nos iba a decir la vida que da vueltas y años después, pues llegaríamos al Colegio de Jalisco también? Claro, sí, eso lo vamos a tocar en un momento, pero efectivamente, como lo has, narrado, fuiste teniendo esta experiencia en la gestión administrativa, fuiste, cada vez más involucrándote en la edición de una obra tan importante como Historia de Jalisco, y bueno, ya para ese entonces ya habías tenido experiencia en la catalogación, estabas siguiendo de primera mano los documentos. Estabas prácticamente haciendo investigación desde muy joven y esto justamente te va a dar muchísimas herramientas para lo que sigue. Tuviste la dirección de investigaciones y publicaciones del Departamento de Educación Pública del Estado de Jalisco. O sea, ya para este momento que se terminan estos 4 volúmenes, también te van a dar ya otro cargo también importante. Sí. Así es, sí. En el Departamento de Educación Pública, al terminar Historia de Jalisco, el jefe del departamento, que había contribuido también con profesores comisionados y demás, se abre esta dirección de investigación y publicaciones. Entonces me encargan a mí que colabore en esto y sacamos algunas cosas novedosas de tema educativo. Recuerdo que con alguno de los compañeros le sugerí, a ver, le digo, cada vez que queremos ver el aparato legislativo que ha regido la educación, pues andan por aquí, por allá. Entonces, esta compilación, reunir en un solo volumen es todas las leyes de educación que habían regido Jalisco, pues de 1914, desde que llega Diegues con esta legislación preconstitucionalista, a 1980, ¿sí? Que es la etapa más o menos en las que estamos trabajando. Bueno, son obras de lo que llamamos, como los albañiles, la obra negra. Estas obras que sostienen el edificio, que no se ven, pero que ayudan mucho, porque esto nos había enseñado Muria, justamente antes de empezar también Historia de Jalisco, hicimos este tipo de obras. Se catalogaron los 800 y tantos volúmenes de misceláneas de la biblioteca pública. Y ahí resultó verdaderamente un tesoro bibliográfico para desarrollar N número de investigaciones sobre tema jalisciense y de muy distintas épocas, ¿no? Entonces, la jornada se distribuía en hacer una obra de este tipo, ¿no? Y lo demás dedicarlo propiamente a preparar obras de nuevas investigaciones, ¿no? Así es. Y bueno, también, pues muy pronto te van a dar la coordinación de la sección de historia en esa área, en esa dirección, ¿no? Sí, sí, a mí me tocó coordinar la sección de historia y sacamos varias publicaciones, ¿sí? Algunos textos sobre maestros revolucionarios, sobre el Colegio de Niñas de San Diego, en fin, salieron algunas cosas en volúmenes de tamaño, libros como de bolsillo, que se leían de muy fácil en una sentada y que contribuían a que los profesores fueran, pues, cultivándose un poquito más, ¿no? En ese tiempo se le apostaba bastante a hacer publicaciones económicas, ¿no? Que no fueran el gran lujo ni esto, pero de un mayor tiraje y de una gran difusión. Y se organizaban conferencias y cursos. Entonces empezábamos a planear un curso de historia de Jalisco para profesores en ejercicio, que luego Mira. José María se fue a la Ciudad de México a Relaciones Exteriores y aquí, bueno, ya no se pudo concretar, pero tiempo después lo haríamos, claro. ¿Y cómo se elegían los temas? O sea, estás generando rutas nuevas del hacer, del investigar y de difundir. ¿Cómo se elegían estos textos que iban a ser de circulación para el magisterio? Mira, lo primero que asegurábamos eran las fuentes. Si había suficiente información y demás,
pues nos íbamos con eso, ¿sí? Porque temas había muchos, pero no sabíamos si las fuentes estaban ahí. Y entonces mi paso por el archivo histórico, yo creo que en ese sentido sí fue muy importante porque lo conocí bastante bien, no solo el ramo que me tocó catalogar, sino que lo conocí bastante bien, organicé los mapas, que se hiciera un catálogo de los mapas, se empezó a formar una biblioteca, ¿sí? Hicimos un trabajo sobre las memorias de los gobernadores que estaban todas dispersas, bueno, por lo menos dónde se localizaban para conocer cómo se iba, cómo se había evolucionado la estructura del gobierno de Jalisco, ¿no? Para poder explicar estos cambios en dependencias y demás. Entonces, los temas nos los daban las fuentes, ¿sí? Y que se avinieran justamente a esto que fuera del interés de los profesores y sobre todo del jefe del Departamento de Educación Pública, porque si no el apoyo pues no fluía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, esto le va a dar a tu línea de historia de la educación, pues una fortaleza increíble. Digo, no podemos entender la historia de la educación de Jalisco y en parte del país sin recurrir a los estudios de Angélica Peregrina, pero en 1985 hay otro viraje. Ahora sí, ya como investigadora adscrita a la sección de historia del Centro Regional de Occidente INA, donde había sido originalmente auxiliar, ahora ya con toda la, la valoración de tu trabajo. Sí, bueno, ahí hay una cuestión de que se facilitó. De acuerdo con las condiciones generales de trabajo de los empleados del INA, ¿sí? Quien ya tenía algún grado universitario podía hacer este paso de cambio de área, pero había que hacer un examen de oposición cerrado, presentar un proyecto, etcétera. Yo hice todos esos trámites y a partir de 1985, sí, ya me incorporé como investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ya dejé todas las otras cosas que tenía, lo del archivo, lo de la publicación, de investigaciones y publicaciones del departamento, y me centré en esto. Centrarme en los estudios de educación fue por tres cuestiones. Primero, ¿sí? Mi vocación por la docencia, ¿sí? Que esa la traigo desde siempre, muy arraigada, ¿sí? Hasta mis perros los formaba para que tomaran clases, jugaba con ellos, que pusieran atención, ¿sí? Luego, el haberme inclinado por los documentos del ramo en el Archivo Histórico de Jalisco, y luego que Carmen Castañeda se incorpora como directora del Archivo Histórico, y ella había empezado esta beca con su tesis de doctorado al regresar de México. Incluso ella me dirigió la tesis de licenciatura, y ahí se empezó a abrir esta otra beca, ¿sí? Que a mí me interesó bastante la educación. Y empecé por la formación de profesores, ¿sí? Empecé por hacer una historia de mi alma mater, la Escuela Normal de Jalisco, ¿no? Y también me interesaba mucho porque había cosas que no me explicaba qué había pasado, ¿sí? ¿Por qué se llamaban cantones? Y luego, ¿por qué departamentos? ¿Por qué estos cambios de gobierno y demás? Pues es que había que aprender historia de Jalisco, ¿sí? Y la historia de la localidad. Entonces, en eso ahí fuimos combinando estas actividades. Y luego con el doctor Muria seguimos haciendo cosas, aunque él estaba en México, seguimos haciendo cosas en conjunto. Recuerdo que a sugerencia de Eugenia Meyer hicimos esta compilación de textos del siglo XIX, ¿sí? y un texto histórico que iba de la independencia a la revolución, o sea, este siglo XIX. La obra se llamó Jalisco, una historia compartida y Jalisco en la conciencia nacional, que luego se hicieron para muchas otras entidades de la República. Recuerdo los textos de Aguascalientes, del Estado de México, que Eugenia Meyer desde el Instituto Mora, pues ayudaba bastante a sacar este tipo de trabajos. Y mi línea de investigación se fue centrando por esto, pero también por otra, por los viajeros, ¿sí? Me interesaban mucho las relaciones de viajeros, y cuando Muria regresa de
en la Ciudad de México, que forma reúne de nuevo al equipo de Historia de Jalisco en menor dimensión, pues también empezamos a buscarle por esta otra cuestión, ¿no? De preparar fuentes, digamos, de primera mano, ¿sí? Y luego trabajos que ya reunían todos los requisitos historiográficos, ¿no? A la limón, hacer una cosa de preparación, fuentes para la investigación y otra la investigación propiamente dicha. Claro. Y este momento que tú marcas en el regreso del doctor Muriá y esta nueva faceta, ¿es la que se da en el marco del programa de estudios jaliscienses? Exacto, es justamente esto, el reunir al equipo que trabajó en Historia de Jalisco con esta cuestión que le llamó Programa de Estudios Jaliscienses, que se firmó un convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado de Jalisco. Y entonces nos fuimos comisionados, ¿sí? Mi tiempo se comisionó a este programa de estudios jaliscienses. En primer término éramos Muriá y yo, luego se sumó Jaime Olveda y luego por el gobierno del estado de Jalisco fueron comisionando profesores, ¿sí? En este programa de estudios jaliscienses muy modesto, ¿sí? Continuamos los estudios de índole regional y empezamos a publicar la revista Estudios Jaliscienses, ¿sí? De ahí le viene el nombre. ¿De dónde se alimentaba esta revista? Bueno, aquí la idea era no repetir los esquemas, no hacer que la gente viniera a Guadalajara a tomar un cursito, etcétera, etcétera, sino que se organizaron estos coloquios, aproximación a su historia, en los cuales se invitaba a investigadores de entidades vecinas. Y entonces íbamos a aquella localidad a presentar los trabajos, estos coloquios. Recuerdo que en el primero fue en La Barca, participó alguien de Michoacán, claro, Heriberto Moreno, que estaba ya en el Colegio de Michoacán, alguien de la Facultad de Geografía que nos hacía una exposición sobre el terreno, el marco, digamos, geográfico, un poco de geografía humana también, y investigadores que estuvieran trabajando sobre la región, ¿sí? Cosas novedosas. Nada de refritos ni de cosas ya publicadas, ¿no? Las investigaciones en ejercicio. De ahí se empezó a alimentar la revista Estudios Jaliscienses, por eso los temas monográficos. Y de ahí a la fecha. Y te pregunto, también es en este momento en que recorren prácticamente todo el estado, ¿no? Claro, Y claro. van a pisar, o sea, no solamente se trataba de escribir temas novedosos, ni de darle justamente peso a la región, sino ir a la región, pisar la región, conocerla, conocer a sus habitantes, a la gente que pudiera contar historias y este repaso de manera directa pues me imagino que va a ser riquísimo también. Sí, sí. Fue una etapa que dejó muy buenas experiencias y muy buenas relaciones, ¿no? Porque así se abrieron investigaciones conjuntas con Aguascalientes, con Nayarit, con Zacatecas, con Colima, y esto a la par de que luego regresábamos a la localidad ya con la revista editada para obsequiarla, ¿sí? Pues esto fue abriendo nuevos horizontes a la historia regional, ¿no? Desde un principio a mí me tocó administrar la revista. Entonces, como el programa de estudios jaliscienses vivía de 3 entidades oficiales, pues cada entidad pagaba un número de la revista, ¿sí? Entonces a mí me tocaba la gestión, ¿sí? Ahora, a ver, la burocracia del INAH para que pague este número, luego la de la Universidad de Guadalajara, luego la del gobierno del estado. Y todo eso, bueno, fue saliendo. Y se empezaron a preparar también, preparábamos entonces una nueva edición de Historia de Jalisco, ¿sí? Porque el tomo cuarto pues había llegado hasta 1950, 60, y entonces queríamos crecerla, estábamos a finales del siglo XX, estamos hablando de 1990, 91, pues había que crecerlo. Entonces empezamos con ese proyecto, pero se tocaba a ratitos, ¿no? Había cosas
más importantes, como que, a ver, la Comisión de Límites, ¿no? El gobierno del Estado dice, a ver, ustedes son historiadores, tenemos un gran problema y un gran conflicto de límites Ayúdenos. con Colima y un gran conflicto de Claro. límites con Nayarit, ¿sí? Y entonces ahí empezamos, bueno, ahora vamos a buscarle esto. De ahí salió el libro de José María de los límites de Jalisco y de Jaime Olvera preparó entonces por esa época su trabajo, La oligarquía de Guadalajara, un trabajo muy importante, y yo publiqué y crecí lo de la normal. Yo preparé el libro de los 100 años de la normal en ese programa de estudios jaliscienses, y luego en 1991, a finales, pues ya resulta que a José María lo nombran presidente del Colegio de Jalisco, y entonces el programa de estudios jaliscienses se traslada al Colegio de Jalisco, y de ahí, bueno, la historia es otra, sí. Claro, bueno, la historia es otra, pero también tu propia historia como investigadora va a ser otra, porque Sí, justamente pasan muchas cosas a partir del 91. Pues vas a iniciar tus estudios doctorales, pero también vas a convertirte en secretaria general del Colegio de Jalisco a partir de septiembre del 91, cargo pues que va a durar varios años, ¿no? sí. Pues me imagino que el Colegio de Jalisco también representa otro gran pilar en lo que es la vida profesional de Angélica Peregrina. Cuéntanos cómo se produce esta llegada tuya al Colegio de Jalisco y cómo vas armando también un equipo para poder realizar investigación, pero también te conviertes en una gestora muy importante e impulsora de muchos proyectos, por supuesto, al lado de José María Muriá, que también cuando tuvimos oportunidad de platicar con él, nos hizo referencia y por supuesto no dejó de mencionar el gran valor que tú le diste a esta institución, pero ahora queremos escucharte a ti. Bueno, yo creo que la llegada al Colegio de Jalisco era pues con mucha ilusión, pero estábamos advertidos de que el colegio había ido amainando, que tenía muy pocos investigadores, más creo que ya casi solo quedaba uno, que los que habían estado ahí de mucho prestigio, pues al abrirse Ciesas de Occidente se habían ido, y los problemas financieros y eso. El colegio nació como el proyecto que no interesó al gobernador entrante, ¿sí? Lo veía como la remembranza del pasado, ese no era su proyecto, ¿sí? Y entonces pues no le hizo mucho caso ni lo apoyó bastante. Sin embargo, en 1991, cuando nos incorporamos, era de levantarlo de -1, ¿sí? ¿Cómo sobrevivió? Bueno, pues con los poquitos recursos que teníamos del programa de estudios jaliscienses empezamos, ¿eh? Y con el personal comisionado. Entonces, ¿cómo se fue organizando el Colegio de Jalisco? Fue como un guante, ¿no? Que se fue haciendo a la medida, porque había que reorganizar todo. Y a mí me tocó, pues, darle la reorganización administrativa, ¿sí? Establecer un sistema contable, un eficiente uso de los recursos, un control de la gente que laboraba ahí, que fueran horas efectivas, ahí nadie iba a ser aviador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me tocó a mí, a la par que tenía que desarrollar mis tareas de investigación, porque yo era investigadora del INAH, alcancé a ser investigador titular de la categoría más baja, pero pues había que ir más allá, ¿no? No podía entrar al Sistema Nacional de Investigadores porque no tenía el doctorado. Y entonces, siendo secretario general del Colegio de Jalisco, se organiza después de mucho tiempo, ¿sí?, la docencia a nivel de posgrado. Primero fue una maestría en estudios sobre la región que empezó en 1992, y luego el doctorado a partir de 1998 que se organiza. La primera generación es de 1999. Entonces yo platiqué con Muriel y le dije, a ver, a mí me interesa mucho cursar el doctorado. Me dijo, siempre y cuando no dejes la secretaría del colegio, ¿no? Ah, pues mira, imagínate, Sí, o sea, está bien, sí puedes, pero
Sí, le dije, bueno, pues, dice, yo te ayudo, te descargo chamba, pero no la dejes. Bueno, pues no la dejo y le entro. ¿Sí? Y luego ahí solventar de que yo no tenía la maestría. Entonces, se solicitaba en el perfil del aspirante estudios de maestría o equivalente. Entonces, a mí me dieron el equivalente del grado por la obra, por lo que ya había hecho, por lo que tenía publicado y demás. El comité académico del doctorado valoró esto y con un trámite ante notario y demás, entonces me otorgan el grado de maestría, entonces ya pude entrar al doctorado. Y empecé en 1999, ¿sí? Entonces, y seguía siendo secretario general del colegio. ¿Cómo le hice? Bueno, pues la noche es larga, ¿verdad? Entonces yo dormía como de 11 a 1 de la mañana, leía de 1 a 4 de la mañana, ¿sí? Otro ratito descansaba y vámonos a la tarea, ¿no? Entonces fueron 2 años, que es la etapa escolarizada, muy, muy pesados, y ya el último pues era para hacer la tesis, pues ahí ya más o menos fui sacando las cuestiones, ¿no? Sí fue muy pesado, pero yo creo que fue un gran esfuerzo, muy gratificante, ¿no? Porque Sí. una vez que obtuve el grado, pues al año siguiente, en la primera convocatoria del sistema, logré entrar al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Claro, Eso, no, bueno, pero pues tú ya traías una carrera como investigadora de hacía pues prácticamente década y media, ¿no? Con publicaciones, además muy importantes, con un alto tiraje, con una influencia en el campo de la historia regional, pues también relevante, o sea, no podía ser de otra manera. En realidad, pues, tú tenías todas las credenciales. no, pues ahí ya iba, y además el esfuerzo de que yo tenía que cumplir como secretario, porque ese había sido mi compromiso, ¿sí? Que la secretaría, que el colegio no resintiera una distracción de mi parte, ¿no? Y además Ujú. cumplir con el posgrado, porque era un posgrado es un posgrado de calidad. En esa primera generación no había becas, ni mucho menos, pero sí, yo reconozco que me descargaron de ciertas tareas, porque a mí me tocaba en el colegio la administración, la biblioteca, publicaciones, ¿sí? Entonces, y las finanzas del Claro, colegio, ¿no? Entonces, sí, recibí ayuda y logré sacarlo. Y mi tesis fue también sobre educación, ¿no? Sobre estas sí, cuestiones del siglo XIX, de qué había pasado con el Instituto del Estado. Entonces, que no, pues yo tengo que investigar. Por fin encontramos las actas del Congreso de Jalisco, pero no me dejaron fotocopiarlas, ¿verdad? Entonces yo mandé a mi ayudante, uy, te llevas una grabadora y tú ahí lees el acta y acá te vienes y la transcribes, ¿no? Y demás. ay, mira, O sea que para impedimentos y trabas, bueno, siempre hay manera de subsanarlas, ¿no? por Yo creo supuesto, bueno, mi vida ha girado desde 1991 en torno del colegio y de la historia, ¿sí? Del Colegio de sí, Jalisco y de la historia, ¿sí? Porque sí, además, con estos vínculos que yo tengo con la docencia, pues también en el colegio se empezaron a habilitar los contenidos regionales, ¿sí? Ustedes recuerdan que en 1992 se firmó este acuerdo para la modernización educativa, o sea, las autoridades y el sindicato caen en la cuenta que el nivel de los mexicanos, el nivel de escolaridad es muy bajo y que había que darle prioridad al español y a las matemáticas, ¿sí? Y ujú, de aquella reforma de 1973 que desaparecen los contenidos regionales de la enseñanza en cada entidad federativa, pues la de 92 los restablece, pero entonces no había libro de historia de Jalisco para profesores. Y entonces empiezan a organizar estos diplomados de historia y geografía de Jalisco para docentes en ejercicio, que a mí me parece que fue, junto con Óscar García Carmona y Sonia Ibarra, pues como un apostolado, ¿verdad? Así yo sí,
recuerdo que nos sentíamos como aquellos evangelizadores de Vasconcelos, que íbamos Sí. porque no hacíamos a los maestros que vinieran a Guadalajara a tomarlo. El diplomado y el colegio iba a Ah, la bueno, eso qué Sayula, interesante. a Colotlán. En Colotlán recuerdo que salíamos a las 6 de la mañana para a las 10 de la mañana ya estar allá dando clase. Pero venía gente que había recorrido, o desde un día antes, de Valparaíso, de Zacatecas, de Tepetongo, profesores en ejercicios que venían a tomar el diplomado, que además tenía un valor curricular que les ayudaba a, pues, un poquito mejorar sus emolumentos. Pero sobre todo les dio las herramientas para enseñar historia y geografía de Jalisco a partir de tercer año de primaria con estos cursos, ¿sí? Eran semiescolarizados y a distancia, eran un sábado al mes y en 9 meses terminaban el diplomado. Fueron muy exitosos y yo creo que fue un vínculo muy importante del Colegio de Jalisco con la sociedad, un Claro. acercamiento, ¿sí? No es la Torre de Marfil en que están los investigadores con sus grandes obras elaboradas para especialistas. No, aquí es bajarle los textos, el conocimiento histórico a quien tiene una necesidad urgente de aprender historia. Claro, y es ese vínculo y ese compromiso de la historia siempre con su sociedad. Y yo me Claro. imagino que el efecto, pues, fue multiplicador. Te quiero preguntar, ¿ha habido otro ejercicio posterior a este de tal, fuerza y tal calado? No, yo creo que esto fue incluso de una manera coyuntural, ¿no? Que se conjuntaron esta modificación en los programas de estudio con las tareas del colegio y con la, digamos, buena disposición de los profesores en ejercicio, ¿no? Ujú, Porque después se han organizado otro tipo de cuestiones, algunos otros diplomados y demás, y ya no han sido tan demandados, ¿no? Pero ujú. estos que organizó el colegio, primero en Historia y Geografía de Jalisco, después otro en Cultura Jalisciense, tomando, bueno, pues estas cuestiones de tipo muy regional, ¿no? Gastronomía, pintura, arquitectura, en fin, música y demás. Y después con otro que se llamó Jalisco Contemporáneo, que era sobre problemáticas muy particulares, ¿sí? Se tocaban temas de gran impacto. A ver, los chavos banda, los niños de la calle, en fin, muchas cuestiones que a los profesores también les interesaba porque tenían esos problemas con sus alumnos, ¿no? Y la idea Ujú. era que con estos 3 diplomados ya pudiéramos, digamos, hacer válido para una maestría en enseñanza de la historia. Se diseñó el programa, se Ah, aprobó, mira, qué se interesante, obtuvo sí. el reconocimiento, validez oficial de estudios y demás, y a la siguiente administración del colegio ya no le interesó. Entonces, ahí quedó. ¿Cómo? Pues sí, ahí quedó. Mm, Entonces, yo pienso que estas experiencias fueron muy importantes, que fueron de ida y vuelta, ¿sí? O sea, todos ujú. nos vimos beneficiados y sobre todo lo que decía que se estableció una muy estrecha relación del Colegio de Jalisco con la sociedad, ¿sí? Eso Claro, con la me parece comunidad de con la comunidad. Me parece muy importante y me parece que a lo largo del tiempo luego se ha ido enfriando, ¿sí? mm. No digo que se haya perdido, se enfrió. Claro, claro, y bueno, es que hay que buscar, justo esos espacios donde se puede ser más útil como institución, ¿no? Tú duraste en este cargo, pues, 14 años, del noventa y Sí, uno al 2005, o sea, al fue 2005. sí, fue una actividad, pues, se puede decir de mediano tiempo, ¿no? Y en el cual, pues, se pueden empujar muchas cosas y se conoce también de las necesidades de la región. Y yo creo que Claro, sin duda tú fuiste una de las que impulsó, como ya lo dijiste, por tu propia trayectoria y tu propia relación con el magisterio de distintas maneras, desde el aula, pero sobre todo desde la investigación y tener como muy claro el faltante o los faltantes en términos de las regiones, y entonces todo encaja, porque encaja
tu trabajo para la historia de Jalisco, las regiones, esta segunda etapa de esta historia de la entidad y esas necesidades que tú vas ubicando. Yo creo que por ahí va, ¿eh? Sí, sí, en efecto, por ahí se conjuntaron y cuestiones de investigación histórica, ¿sí? Pues cosas que llenan mi vida, ¿sí? Hago lo que me gusta y todavía me pagan, entonces, bueno, pues mejor no puede ser, ¿no? Sí, Pero sí, sí, la etapa en el Colegio de Jalisco, bueno, llenó muchos años de mi vida. ¿Sí? Sí sacrifiqué vida personal, eso no hay que negarlo, ¿sí? Mis hijas crecieron, yo no supe a qué hora habían crecido, ¿sí? Pero bueno, pues quedan ahí los elementos tangibles de que lo que se hizo, pues se hizo bien y con ganas y gusto. claro. Más, en el siguiente segmento vamos a retomar lo de las plataformas, porque también impulsaste otras plataformas desde el Colegio de Jalisco, pero quisiera ir redondeando y terminando con un nuevo cargo que va a ser la dirección o delegada del Centro INA de Jalisco del 2007 al 2011, ocupada por la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Claro, bueno, esto fue un cambio en mi vida, digamos que un cambio rotundo, ¿sí? Porque bueno, Mm. yo estaba dedicada a la investigación, ya no tenía cargo administrativo, estaba muy contenta y demás, pero claro, hubo ahí un ofrecimiento del director general del INA, de Alfonso de María y Campos, que me fuera ahí a ayudarle un poco, que tenía ya sin director, nada más con encargado, ya llevaba casi para un año y demás. Y bueno, finalmente ahí les entregué mi currículum, dije, "Ay, ni va a pasar nada, ni va a pasar nada". Ay, Pues no, claro que sí, ya habían visto tus 15 años en el colegio de Jalisco. eh, bueno, pues sí, a fines de 2007 asumí entonces era dirección del Centro INA Jalisco, ya no eran regionales, habían cambiado a un centro por cada entidad federativa y yo conocía bien la burocracia del instituto, conozco el instituto por dentro, y yo, bueno, pues no va a ser tan difícil, nos vamos a organizar y demás. Entonces, no, bastante difícil porque en el instituto se han ido estableciendo ciertas costumbres de que cuando se tuvo que adaptar una casa para el centro INA, pues todos los investigadores que no cabían en el Museo Regional de Guadalajara, bueno, váyanse en su casa, en cuanto esté terminada la obra, se vienen. Y a la hora de regresar, ya Ya no no quiero. quisieron, ya fue bastante difícil, ¿sí? Los Sí, que sí asistían siempre, pues eran los arqueólogos con todos los materiales por ahí. Entonces, es esto, ¿no? De ir como en un túnel, ¿sí? De que vas jalando contra la corriente casi, ¿verdad? Entre que tienes que atender, porque ahí sí hay servicio al público directo en ventanilla, denuncias de patrimonio, de licencias, en fin, muchas cuestiones. Por el otro lado, la investigación, pero no tienes investigadores que de veras te echen la mano y demás. Entonces, fue bastante complicado. No obstante, logré meter en orden de estar el centro INA en los últimos lugares en cumplimiento de metas y de entregar reportes, etcétera, etcétera. A lo largo de 7, 8 meses, pues ya estábamos en primer lugar, ¿sí? Ya había organizado, metido disciplina en el control de los recursos y luego se tuvo que prescindir de quien dirigía el Museo Regional de Guadalajara. Entonces tuve 8 meses encargándome yo también de eso, ¿no? De la dirección del museo, las exposiciones, del planteamiento de los museos que tiene el INA en Jalisco, que son 5, el Regional de Guadalajara, que es muy grande, el de sí. Lagos, que ya no tenía acervo, entonces funcionaba así como Casa de la Cultura con ciertas exposiciones temporales, el de Ciudad Guzmán,
el del Cuale, que es una cosita pequeñita arqueológico en Puerto Vallarta, y otro en Teocaltiche, que ese, bueno, pues no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, organizar todo y demás fue bastante difícil. Creo que logré hacer algo, pero lo más, digamos, desesperante era, pues, volver a hacer que este centro INA tuviera una producción importante de Ujú, obras de investigación, ¿no? ujú. Reorganizar la biblioteca, por ejemplo, en fin, todo este tipo de cuestiones que conjuntan la burocracia con la investigación y que no siempre dan los resultados deseados, ¿no? Así Entonces, es. Si yo quisiera para cerrar este segmento, de alguna manera lo has tocado, pero mi pregunta ya desde que estaba revisando tu obra y tus espacios de gestión, era ¿cuáles fueron los retos mayores en ambas posiciones? Tanto en el Colegio de Jalisco como en el Centro INA Jalisco. Los has tocado ahorita de manera muy rápido para el caso del Centro INA, pero si ponemos estas dos instituciones, no a la par, porque en una estuviste más tiempo, en otra poco menos, pero ¿cuáles serían los retos que hicieron ponerse muy en firme a la doctora Angélica Peregrina y decir, híjole, esto lo tenemos que sacar y al final salieron? ¿Cuál sería esta experiencia? pues mira, en el Colegio de Jalisco, establecer la docencia, que el colegio ya tenía cuando nosotros llegamos casi 10 años de vida y no había echado a andar la docencia. Entonces, una maestría y un doctorado que luego se inscribieron en el padrón de posgrados de calidad, eso fue muy importante. El otro, un plan de publicaciones que lo cumplimos muy amplio, ¿sí? Y de muy variada temática y de alta calidad. Y el tercero en el colegio creo que es de lo que me siento también más orgullosa, es de haber logrado una gran biblioteca, ¿sí? Para la región, no solo para el colegio, ¿sí? Después de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que tiene la Universidad de Guadalajara, en muy buenas condiciones, en un edificio maravilloso, creo que la del colegio es la que le sigue, por la especialización, por el servicio que brinda. Entonces, estas tres cuestiones, ¿sí? La docencia, las publicaciones, o sea, la divulgación del conocimiento y un lugar donde abrevar un fondo bibliográfico muy importante, donde tengan las fuentes que contribuyan a este conocimiento, a este nuevo conocimiento, me parecen muy importantes y las tres las logramos, ¿sí? Y de eso me siento muy satisfecha. Y Te en el pregunto, sí. antes de pasar al centro INA, te pregunto, ¿con cuántos investigadores es que termina tu gestión, aparte de estos dos posgrados? Y, o si hubo algún otro posgrado o especialidad, y preguntarte si te tocó a ti el cambio de sede a donde se encuentra ahora el Colegio de Jalisco. Bueno, el colegio cuando llegamos había una investigadora de medio tiempo, de 20 horas, no había más, ¿sí? Y terminó con 24 investigadores, 18, entre 18 o 20 de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y el cambio de sede, pues claro que me tocó, ¿sí? Nosotros estábamos en Analco, ese día que hubo las explosiones del 22 de abril, yo me acuerdo que eran vacaciones de Semana de Pascua, nosotros ya ni teníamos vacaciones, yo salí de casa y dije, al rato vengo, voy a ir a la imprenta y luego al colegio. ¡Qué barbaridad! Nadie me localizaba, porque yo me quedé atorada en el Museo Regional de Guadalajara, que ya no dejaron pasar, ¿sí? Sí, Pero bueno, sí. ahí pasó. Al día siguiente, como yo traía las llaves del colegio, fui a abrirlo y no me dejaban pasar los soldados. Digo, es que traigo las llaves. Bueno, era el único edificio que tenía agua, que tenía energía eléctrica y funcionaba un teléfono. Wow. Entonces, se habilitó para recibir a los damnificados, para que empezaran ahí a tomar declaraciones que se les había caído la casa, etcétera, etcétera. Con todos los compañeros del colegio empezamos a hacer
sándwiches y café y galletas, porque era gente que desde el día anterior de la explosión no había comido nada. Y finalmente les dejamos el edificio a esto que se llamó Patronato de la Zona Siniestrada del Sector Reforma de Guadalajara. Don Gabriel Covarrubias Ibarra lo encabezaba. Él había sido presidente municipal de Guadalajara. Entonces, con una camioneta pick-up que yo manejaba, anduvimos vuelta y vuelta a la nueva sede que nos facilitó el ayuntamiento de Zapopan. Ya Y te interrumpo, las explosiones fueron el 22 de abril del 92. Sí. ¿En cuánto tiempo les pudieron habilitar o por lo menos ceder el nuevo espacio? El 20 de mayo nos cambiamos. Ay, Menos muy de un rápido. mes, rápido. Era presidente municipal de Zapopan, el licenciado Chavira. Hubo reunión de consejo, lo que era la casa o la casa museo de Zapopan y eso, que había sido casa de un antiguo presidente municipal de Zapopan, de Constancio Hernández, se habilitó rápidamente y el 20 de mayo ya estábamos ahí instalados, ¿sí? Con la biblioteca, que no era muy grande, con los investigadores, lo poco que teníamos de mobiliario y todo cambiamos. Y a empezar a habilitar la sede. Yo recuerdo que de los intereses que ganaran algunos fondos que teníamos y demás, con los intereses logramos techar una sección en la nueva sede y habilitar para cubículos de investigadores. Eso, ¿sí? Fue bastante difícil, pero pues pudimos hacerlo. Y esa es la parte central del colegio que quedó, bueno, pues ahí habilitado con un patio maravilloso, un jardín bellísimo y una biblioteca que se construyó exprofeso con este proyecto que hizo el arquitecto Gómez Vázquez Aldana y que pagó CAPSE, ¿no? Entonces ahí se ve de veras el vínculo de las voluntades y la capacidad de gestión de ya sabes quién, ¿verdad? De José María. Sí, sí, no, Pero por supuesto. él hacía sus arreglos y todo, y a mí me tocaba, ¿sí? Sacarles la lana. A ver, ya quedó eso, a mí me tocaba, bueno, pues salió, todo salió, y yo creo que muy satisfechos de tales logros. No, Sí, bueno, la casa es maravillosa, las instalaciones son sí, maravillosas y de hecho me tocó justamente estar contigo y con José María Muria en la inauguración de la nueva cafetería, que sí. finalmente cafetería y biblioteca no pueden estar separados. No pueden faltar en un colegio, ¿no? No pueden faltar en un colegio. Ese era el consejo de don Daniel Cosío Villegas, ¿sí? No pueden faltar. Y por otro Y, lado, durante mi gestión, que fue corta al frente del Centro INA Jalisco, pues ujú, recuperar muchos espacios del Museo Regional, ¿sí? Entre ellos, haber recuperado la sala Isca Farías, que la tenían como librería, no había libros nuevos que vender, mucho menos, y es un espacio maravilloso para exposiciones temporales, que además está en planta baja, ¿no? Entonces, un edificio que tenga accesibilidad universal, pues ese era lo mejor para tener para exposiciones temporales y remozar el edificio, ¿sí? Empezando, como deben ser todos los edificios históricos, de arriba para abajo. O sea, arreglamos las azoteas y de ahí para abajo se empezó a arreglar, ¿no? Son edificios que consumen y requieren muchísimos recursos, pero si estos no son bien aprovechados, oye, pues es un pecado. claro, claro, y no, bueno, yo de verdad que no sabía esta labor que tú hiciste, porque eso no lo encuentra uno ahí No, los documentos oficiales que nos refieren a las actividades realizadas. Esto de estar encargada y recuperar espacios, de verdad qué importante, ¿no? Esta labor dentro del centro INA. sí, porque además son cosas de sentido común, ¿sí? Platicaré una anécdota. Se hicieron unos nuevos almacenes para resguardar toda la obra plástica, ¿sí? Muy bien, con modernos, con racks de carísimos y demás, ¿sí? Nomás que se les olvidó la iluminación.
Entonces yo tuve que hacer una gestión de preguntar a la Coordinación Nacional de Museos, a ver, ¿qué tipo de iluminación se puede poner en una bodega, ¿sí? Que va a resguardar la pintura, ¿sí? Y obras únicas y demás. Bueno, y luego conseguir los centavos. Entonces, ahí es donde yo digo que es muy importante que quien dirija una institución de esas, pues se junte con la gente que hace el trabajo más directo, el trabajo manual, el trabajo práctico, ¿no? Entonces, un diseño de un arquitecto, sí, muy bien para unos nuevos almacenes, ¿sí? Pero se le olvidó que necesitaba luz porque el catalogador, entonces, ¿cómo va a hacer su trabajo? Pero no cualquier luz, no le puedes poner una fosforescente para que dentro de 2 años la pintura esté decolorada o craquelada por el calor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en estas cuestiones, pues sí hay mucho que hacer y lo que me tocó a mí, tengo la satisfacción de que le puse el mejor esfuerzo. No, pues, la verdad es que escucharte, le dan a uno ganas de seguir hablando y hablando, sobre cada una de las, de los granitos de arena que uno va poniendo, porque, bueno, preservación del patrimonio, pues, tan importante, pero todo lo que has hecho en el ámbito de la investigación histórica, tanto a nivel regional como de la educación, pues, es palpable, ahí está el trabajo y yo creo que es muy, muy valorado por mucha gente, pero quien todavía no tenía entendido lo que tú lograste, impulsaste, pues seguramente lo va a valorar ahora que escuchen este diálogo. Seguimos dialogando con la doctora Angélica Peregrina Vázquez, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia por Jalisco. Y en este segmento a mí me gustaría darle un espacio muy merecido a esta labor que has desempeñado por muchos años y con una acuciosidad y con ese tino de hacer que permanezcan espacios de difusión a través de revistas. Nos contaste cómo, de alguna manera, cómo fue progresando la revista de estudios jaliscienses, pero también quisiera yo recordar a quienes nos está siguiendo que la doctora Peregrina también tuvo mucho que ver con el boletín bibliográfico del Archivo Histórico de Jalisco. Y bueno, ya nos comentaba ella anteriormente que se tuvo que actualizar esa colección de 4 tomos para finalmente extenderla a 6 tomos para darle a Jalisco una historia general de Jalisco, que incluso hay algunos estados que no tienen la oportunidad de contar con este tipo de trabajo tan extenso que requiere una dedicación y equipos tan grandes. Para concluir este segmento, pues hablando de otro espacio también muy importante, que es la revista Estudios Jaliscienses, a partir del 2018. Así que te escuchamos, querida doctora Angélica Peregrina. Sí, bueno, yo creo y desde un principio lo entendí muy claro, que si no se divulga el conocimiento, un investigador deja su tarea como trunca. Y entonces, desde el Archivo Histórico de Jalisco empezamos a hacer un boletín bibliográfico en 1978, ¿sí? Se hacía en máquinas, sacábamos las copias, empastaba así silvestre y demás, pero ahí empezamos a escribir y empezamos a publicar lo que llevaba de avance de catalogación el Archivo Histórico de Jalisco. Fueron pocos números así, otro número se dedicó al catálogo de los mapas, ¿sí? En fin. Entonces, estas tareas tan importantes de compartir una sección de fuentes y otra sección propiamente de historiografía, pues a mí me parecía muy importante y siempre me involucraba en estas tareas de revisión y de armar, de que quedaran, bueno, lo más impecable posible.
Después el boletín del archivo ya lo publicaban, lo imprimían en la unidad editorial del gobierno de Jalisco, ya se consiguió mayor apoyo, Carmen Castañeda consiguió estos apoyos, pero yo seguía en estas tareas de revisión hasta que me fui a hacer historia de Jalisco y bueno, ya dejé esa cuestión. Y cuando después de que sale la historia de Jalisco, en el programa de estudios jaliscienses, pues sí, la divulgación. Entonces, los libros que se iban publicando y demás, revisar, y luego también esta revista que empezó a aparecer en agosto de 1990, una revista trimestral que primero la dirigieron Muriá y Jaime Olveda, después otra chica, Erika Ramírez. Después, Agustín Vaca, cuando regresó de Francia, ya se hizo cargo de la revista 1992-93 hasta 2018, que dijo que él ya no iba a seguir. Entonces, platicamos con Muriá, Agustín y demás. Bueno, la revista nunca ha estado en otras manos que no sean las de nosotros, ¿sí? Entonces, pues ya me tocó ahí hacerme cargo de la revista Estudios Jaliscienses y seguir con esta publicación, pues digamos, contra viento y marea. Ya sabemos que las revistas en papel ya no las quiere, que si no están en el INEX CONACYT no da apoyos y luego te da los apoyos y te pone 20,000 condiciones. Entonces decidimos que sacarla de esta dinámica, ¿sí? Pero es una revista a la que se llega y se escribe en ella solo por invitación, ¿sí? Yo tengo que andar buscando a ver quién está haciendo estos trabajos, estas novedosas investigaciones, siempre revisada por alguno de los miembros del comité editorial, ¿sí? Y son números monográficos con trabajos inéditos, ¿sí? Y pues yo tengo mucho colmillo para saber si ya nos quieren ahí meter gol. Y que esté publicado ya en otro lado, ¿no? Entonces, ha conservado su rigor científico, pero a la vez de un nivel de gran accesibilidad a todo público, ¿sí? Entonces, la revista ya ayer, ciertamente, presentamos el número 132, ¿sí? Ya son 32 años de salir puntual e ininterrumpidamente. Nunca ha salido tarde esta revista, ¿no? Que es algo de lo que poco pueden presumir las revistas de este país. Y es un esfuerzo editorial en el que, bueno, ciertamente se imprime en papel ya solo 300 ejemplares, pero tenemos una página, también se publica de manera digital con acceso abierto y libre, gratuito, citando la fuente, que eso le ha dado un impacto mucho mayor. Entonces la revista sigue y esperemos que siga por mucho tiempo, porque cada vez dicen, bueno, ¿y para qué una revista ya en papel si todas son digitales? A ver, pero a donde llega Estudios Jaliscienses, no todos, si llega a Colotlán, no todos tienen internet para verla, ¿no? Si llega a otros lugares del país, lugares recónditos, pues ya sabemos que no todo el mundo tiene una computadora y puede. Entonces seguimos porfiando, ¿sí? Porfiando con esta revista. En la divulgación a mí me parece un aspecto muy importante, sin el cual toda investigación puede quedar trunca. Yo recuerdo bien al doctor Alberto Ladrón de Guevara que nos decía, un investigador que no sabe aprovechar las fuentes, que no sabe comunicar lo que logra en sus investigaciones y enseñarlo, o sea, estas partes del triángulo, es un investigador que no está completo. Entonces, la divulgación es una parte fundamental de la investigación, ¿sí? Todos sabemos que si no se hace un programa en el que el conocimiento histórico recientemente adquirido, descubierto, analizado ciertos fenómenos, si no los das a conocer, no tienen impacto. Entonces, bueno, ahí seguimos con la revista Estudios Jaliscienses con temas nuevos, inéditos y de rigor científico. Claro, y a mí me encantaría que pudieras transmitir un mensaje a los jóvenes, a las y los jóvenes, justamente de esta labor ininterrumpida
en todos sentidos desde hace, pues, ya varias décadas, como comentas, pero con ese compromiso y con esa energía y con esas ganas de todo momento. Así que, no solamente desde tu trabajo como editora, que has hecho magníficas aportaciones y dado continuidad a los proyectos, pero en general, ¿qué les podrías tú comentar a las y los jóvenes historiadores, historiadoras y de disciplinas afines? Bueno, yo creo que hay que estar consciente de que siempre habrá algo nuevo que descubrir. Siempre hay temas novedosos por descubrir y que es una gran satisfacción poder analizarlos y poder comunicarlos al público y hacer las cosas con entusiasmo, ¿eh? Algo a lo que no le metes ganas, pues evidentemente será un trabajo desganado, ¿sí? Entonces, hay que mantener el espíritu de investigación, la curiosidad intelectual y la ambición por conocer cada día más y saber cada día más. Y ponerlo al servicio de nuestros colegas. Fíjate que no, tampoco quisiera dejar pasar esta pregunta que tiene que ver más con nuestra posición como mujeres. Eh, si en algún momento tuviste que enfrentar retos más altos por el hecho de ser mujer, ¿cómo abrirse un espacio en una sociedad como la jalisciense, ávida de tanto trabajo en el campo de la historia regional, pero por otro lado, el hecho de incluso pues tener a cargo importantes tareas e instituciones? ¿Cómo solventaste esta parte que muchas veces suele, pues a veces ser complicada, insisto, por el hecho de que nosotras somos mujeres y de pronto pues puede haber obstáculos, ¿no? A veces implícitos y sin duda alguno que otro explícito. Bueno, en realidad, este tipo de cuestiones pocas veces las enfrenté. Yo desde joven, pues estuve acostumbrada, tuve 4 hermanos mayores, ¿sí? Entonces acostumbrada a andar con ellos para arriba y para abajo, no me quedaba muy claro que había cosas que las señoritas no podían hacer porque yo quería hacer todo, ¿verdad? Y bueno, escondidas o como fuera, hacía muchas cosas. Entonces, en este mundo de que si había cosas que se podían hacer, que hay que bajar cajas del último anaquel, pues traigo la escalera y las bajo, ¿verdad? O sea, hacer cosas de hombre, bueno, siempre he estado en eso. Y además de que con quien me he encontrado con estas actitudes, pues les he dicho, a ver, yo no soy feminista, pero sí estoy segura que las mujeres somos más inteligentes que los hombres y más chambeadoras, ¿verdad? Entonces, con esta actitud de que podemos hacer todas las cosas, he ido solventando estas cosas en las que, a ver, pues hay que ir como directora del centro INA, hay que ir a la presa del Zapotillo, pero resulta que están muy agresivos y es, no, yo no tengo miedo, pues vamos y fuimos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones no hay que sentirse amedrentado, ¿sí? Las cosas se hacen y salen y demás, y uno tiene que ser firme en sus convicciones para poder sacar lo que uno desea, ¿no? Y actitudes machistas, bueno, se puede decir que a veces puedo ser muy agresiva y no me dejo, nunca me he dejado, nunca me he dejado. Entonces, también sí, mantengo mi línea, soy muy educada, muy cortés y eso, pero cuando se necesita, suficientemente enérgica para parar en seco este tipo de actitudes, sobre todo en el trabajo, ¿sí? Que hay jóvenes que quieren abusar porque la secretaria es mujer y los acosos y esto, para parar lo que se tenga que parar. Ujú. Mm. No, pues yo agradezco estas reflexiones porque justamente el trabajo que has realizado ya por 5 décadas Sí. te coloca como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo como Ay, historiadora, bueno. como mujer. Sí, no hagamos menor el trabajo, de hecho te han reconocido en diversas partes y también en nuestra propia entidad, en nuestro propio país. Así que
vayamos a los reconocimientos, pero también a los reconocimientos que Angélica Peregrina guarda en su corazón y que no necesariamente están reflejados en papeles o en nombramientos formales. ¿Te parece bien que vayamos hacia ese último segmento? Claro que sí. Regresamos con la doctora Angélica Peregrina, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, corresponsal por Jalisco. Hemos hecho un recorrido muy interesante por muchas etapas, tanto en lo personal, pero también en lo institucional y por la historia de Jalisco, por lo que se ha dejado a través de las distintas publicaciones, plataformas, pero también en el ejercicio de puestos de gestión que sin duda hicieron avanzar en su momento a las instituciones en las que participó la doctora Peregrina. Yo quisiera dejar este último segmento para esta reflexión sobre lo que significa tener reconocimientos, algunos de ellos formales, otros de ellos que realmente los guardamos en nuestra memoria, en nuestra satisfacción ya de manera muy particular y que no necesariamente salen frecuentemente. Pero antes de ello, yo quisiera comentarles a quienes nos están siguiendo que la doctora Angélica Peregrina forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, que la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco le otorgó la medalla Ramón García Ruiz, esto con motivo de reconocer su mérito académico. También recibió el Premio Provincial al Trabajo contribución a la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico del Centro Histórico de Camagüey. Esto está otorgado a quienes colaboraron en dicho proyecto del Centro de Estudios de Conservación de Centros Históricos y Patrimonio Edificado. También le otorgaron otro premio, se lo otorgó la agrupación Valentín Gómez Farías Guadalajara AC. Este fue un reconocimiento ciudadano de la República y la presea también Valentín Gómez Farías por su aporte a las ciencias sociales. Esto también aquí en Guadalajara, Jalisco. La presea Hilario Romero Gil, que otorga la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, le otorgó a la doctora Peregrina una distinción por 20 años de pertenencia, pero sobre todo por las actividades que ella ha realizado en favor de la ciencia, la cultura y las artes. Y creo que merecido reconocimiento para esta labor. También obtuvo el galardón a la mujer en la educación 2016. Esto se lo otorgó el grupo Promedio Radio, también por su labor en la investigación y el valioso aporte a las ciencias sociales. Y voy a dejar al final el ingreso a la Academia Mexicana de la Historia porque le vamos a dar un espacio particular hacia el final de nuestro diálogo. Pero todos estos reconocimientos y otros que tú consideres que son pertinentes porque los llevas contigo. Háblanos de ello, querida doctora Angélica Peregrina. Bueno, estos reconocimientos yo los aprecio mucho. Realmente no me gustan los reconocimientos. Me siento como, pues como, ¿qué será? Como que no, a ver, yo no necesito de esas cosas, ¿no? Yo hago lo que me gusta, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, los aprecio, los guardo en mi corazón, los aprecio mucho. El de la Escuela Normal de Jalisco, eso, bueno, fue una cosa maravillosa, porque yo con la normal, independientemente de que ahí estudié, he mantenido una relación a lo largo de los años
de que si necesitan alguna ayuda, que hay que revisar esto, bueno, yo les ayudo, ¿sí? Cuando estaba en Centro INA, que necesitamos que nos presten o nos permitan en el museo tener un concierto, bueno, siempre he colaborado con ellos y entonces eso los aprecio mucho más. Y hay algunos que yo lo tomo como reconocimiento y los guardo muy dentro, que es el haber sido formado parte del Colegio de Jalisco durante tanto tiempo. Yo era muy joven, ¿no? No tenía tanta experiencia y demás. Entonces, para mí fue un reto y un reconocimiento haberme mantenido ahí durante 2 periodos consecutivos y haber logrado lo que se logró. Eso me parece muy gratificante. Y el otro, que también tiene un lugar especial, pues es el de la Academia Mexicana de la Historia, haber sido designada corresponsal en el estado de Jalisco de la Academia Mexicana de la Historia. Eso es algo que me dio muchísimo gusto y que lo aprecio como no tienen una idea. Es algo que llegó en un momento en que yo incluso me sentía un poco decepcionada, ¿verdad? A ver, ahora qué voy a hacer y demás. No, 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 una maravilla. Lo aprecio con toda mi alma. Sí. Bueno, y además te tocó dar tu discurso poco antes de que tuviéramos el confinamiento, el 6 de febrero de 2020, pocos meses después de haber sido ratificado tu Sí. posición con el Pleno de la Academia en julio de 2019. Y hablaste de un tema que está relacionada con las escuelas, con la educación. Claro. Te digo, bueno, eres un referente en esta línea. Tu discurso se llamó Forjando Patria, el concepto de nación en las escuelas mexicanas 1917, 1960, y lo hiciste en la Benemérita y Centenaria Sí. Escuela Normal de Jalisco. Sí, sí, sí. Ahí se conjuntaron todo, se alinearon las estrellas, ¿no? Porque en julio de 2019 me comunicaron la feliz noticia de que la academia me había designado su miembro corresponsal en Jalisco. Y entonces a preparar el trabajo. ¿Sí? Y vino el doctor Javier García Diego a la ceremonia, lo contestó el doctor David Piñera, que también vino, apadrinó Sí, el doctor Muriá, estuvo en la ceremonia, y la directora de la Escuela Normal de Jalisco me permitió que fuera a la ceremonia justamente en el auditorio de esta escuela en la que yo estudié. Perdón, estudié ahí desde la secundaria y la normal. Entonces, fue maravilloso. En febrero de 2020 y un mes después estábamos todos encerrados por la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, ahí se conjuntaron todos los factores para contribuir a mi gran felicidad. ¿Sí? Y el trabajo que presenté, pues justamente por este concepto de nación, ¿sí? Que los mexicanos debemos tener muy claro que somos mexicanos y cuál es nuestro país y la bendición de ser mexicano, ¿no? De tener estas libertades de las que gozamos, ¿no? Entonces, y la escuela como el vehículo justamente para la transmisión de estas convicciones, ¿no? Entonces, maravilloso, y soy encantada de ser miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de seguir trabajando y de realizar los encuentros y de publicar los trabajos que ahí se han hecho y seguimos, y seguimos. De aquí para adelante lo que se ofrezca, sí. así es. Bueno, de hecho, te tocó organizar el segundo encuentro en aquel Sí. entonces de corresponsales de la Academia Mexicana de la Historia con otra querida colega, Lisa Cárdenas, y llevar a varios académicos a el Colegio de Jalisco, a la sede del Colegio de Jalisco. Así es, y bueno, ya inventaremos a ver qué más vamos a hacer, ¿sí? Y yo encantada. Y sobre todo, que no perdamos de vista que la historia es la gran maestra de la vida. No perdamos esta conseja de vista porque lo comprobamos día tras día. Pues yo te agradezco enormemente que hayas compartido
con el público que sigue a la Academia Mexicana de la Historia y que quiere y se interesa en esta memoria visual, esta memoria de sus académicos y académicas, porque realmente nos permite conocer y encontrar otros ángulos del trabajo historiográfico y de la dedicación, así como el compromiso de la historia con la comunidad vista a través justamente de quienes conforman esta academia. Así es, y hay que agradecerte, Araceli, el esfuerzo que haces por estos programas y estas actividades de la academia. Yo te lo agradezco desde el corazón. Muchas gracias.